Saludos, bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa de América. Huracanes devastadores como Harvey o Irma, lluvias torrenciales con efectos catastróficos, olas de calor infernales, sequías que se convierten en crónicas. ¿Se enfrenta el planeta a unas condiciones climáticas extremas? La pregunta ya tiene respuesta en la comunidad internacional y nos acerca cada vez más a los efectos del cambio climático. Hoy tenemos con nosotros en estos conversatorios a dos expertos en la materia. Teresa Rivera, que fue secretaria de Estado para el Cambio Climático en España y que en estos momentos es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales en París. Hola. Y también Manuel de Castro, que es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha y además es especialista en la aplicación de métodos matemáticos, ¿no?, para la predicción del clima. Además participó también en el panel de expertos del cambio climático como coautor de algunos de sus informes, unos informes fundamentales para determinar lo que es el cambio climático. A los dos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ante una nueva etapa climática, los expertos lo tienen muy claro. Siempre ha habido huracanes en el Golfo de México, esto no es ninguna novedad, igual que los monzones en Asia. Pero, Manuel, ¿qué hace a Harvey o a Irma que sean distintos, si es que lo son? Realmente han sido ciclones, bueno, no llaman ciclones tropicales porque técnicamente se llaman ciclones tropicales. En América se conoce como huracanes y en Asia como tifones. Lo que han tenido en particular es que han tenido una fuerza, una energía que realmente, en fin, no voy a decir que haya sido inédito, pero tan seguidos y un sitio, en fin, muy localizado, realmente es algo excepcional. Realmente estamos hablando de algo excepcional. Dos ciclones de esa categoría tan fuerte, más o menos coexistiendo en 2 o 3 semanas. Y quizás combinado con lo que decías, ¿no? Estas sequías largas, extensas, este mes de junio con temperaturas propias de finales de julio en España, son características de una normalidad quizá que surgían ya en esos escenarios, en esos modelos que veníais poniendo de manifiesto desde hace muchos años y que parecía lejano y está aquí. Sí, realmente lo que estábamos prediciendo, llevamos prediciendo esto desde hace ya 2 o 3 décadas, ¿no? Al principio con unas herramientas, en fin, menos precisas que ahora cada vez más precisas, pero ya se viene prediciendo y se está cumpliendo realmente la mayor frecuencia de fenómenos extremos. Y esto realmente, nosotros decimos con una probabilidad altísima, más del 99% es achacable al cambio climático. Pero bueno, porque el 100% en ciencia es muy difícil, siempre hay una duda, una incertidumbre. Sí, decían los expertos que el aumento de la temperatura de los océanos había favorecido también este incremento de los huracanes y su virulencia. Teresa, ¿deberían acelerar los países sus planes contra los desastres naturales? Y aquí quizás también habrá diferencias, ¿no?, entre la respuesta que pueda dar un país rico al que pueda dar un país con menos recursos. Al integrar en la pregunta los desastres naturales, yo creo que hablamos de muchas cosas, muchas de ellas imputables a ese elemento sistémico existencial, en terminología del expresidente Obama, que representa el cambio climático, pero otras muchas cosas tienen que ver con cosas mucho más próximas, con una mala planificación, un mal uso del suelo, la ocupación de suelos inundables. Pero volviendo a la parte del clima, que yo creo que es lo más relevante, sí, claro que tienen que acelerar. Los gobiernos, en general las sociedades, nuestras economías tienen que transformarse. Tenemos 30 años, 25 años, 2 ciclos de inversión para pensar en un mundo que sea neutro en emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la actividad del hombre, de modo que podamos convivir dentro de márgenes de riesgo que entendemos razonablemente asumibles, lo que no significa que vaya a frenar esa tendencia al calentamiento global, porque probablemente se imputa a emisiones ya ocurridas y la inercia del sistema climático no es reversible. La cuestión es qué clima dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, qué margen de riesgo, de desconocimiento, hasta dónde no convertimos el planeta en un planeta inhabitable. Por tanto, sí, inmediatamente debemos hacer virar un transatlántico de enormes dimensiones, que es el modelo energético, el modelo de usos de suelo, que nos ha traído hasta aquí con grandes ventajas para los hombres, para la humanidad, pero que en el fondo lo que hemos confirmado es que tiene unas externalidades negativas
enormemente peligrosas y con las que no estamos dispuestos a seguir viviendo, ¿no? Y eso yo creo que es una parte muy importante. La segunda parte, con respecto a los desastres naturales, junto a esa reducción importantísima de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos corresponde a todos, forma parte de la responsabilidad de los gobiernos también gestionar las situaciones de vulnerabilidad a las que nos vamos a ir enfrentando cada vez en mayor medida, bien a través de elementos relativamente sencillos, como son los sistemas de alerta temprana. Es llamativo como un país como Cuba, a pesar de estar en el ojo del huracán permanentemente, muy raramente tiene, afortunadamente, víctimas humanas en este tipo de desastres. Tiene un sistema de alerta, de preparación de las comunidades muy importante. Pero también a través de la construcción de resiliencia, de resistencia, de pensar las ciudades, las infraestructuras, los servicios públicos de una manera compatible con ese clima distinto con el que nos tenemos que acostumbrar a convivir. Sí, pero es que además, es decir, lo que decíamos antes, los responsables de esto son los países ricos y los que lo van a sufrir son todos. Pero en mayor medida los países, digamos, más pobres o con menos medios, aunque en Estados Unidos las pérdidas de estos dos episodios son considerables. Claro, eso en términos de Producto Interior Bruto de Estados Unidos es nada. Imagínense lo que hubiera sido esto en un país mucho más pobre, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la injusticia y que realmente el que no es responsable es el que está pagando las consecuencias, ¿no? Y a mí me parece que esto, en fin, en el Acuerdo de París, que espero que continúe y que siga adelante, ya se ponía de manifiesto y había los mecanismos de compensación, de los que Teresa sabe muchísimo más que yo, y yo creo que ese es el buen camino. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que es verdad que este es un punto importantísimo, ¿no? En el fondo hay varias cosas que hacer a la vez, y una de ellas es llevar nuestras emisiones a cero en la medida de lo posible, lo antes posible. Y otra es que en ese tiempo, con esas consecuencias que sabemos que van a ocurrir, ser conscientes que es fundamental desarrollar mecanismos de solidaridad, mecanismos de compensación. No es asumible que ante eventos que podemos anticipar, ante sufrimiento, ante vulnerabilidad que podemos anticipar, no estemos anticipando en la misma medida capacidad de respuesta para reducir ese daño, ¿no? ese sufrimiento, que además tiene ese otro punto adicional de exigencia moral, de exigencia ética importante, pero incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista egoísta, el mundo es tan pequeño, tan interconectado, que no podemos pensar que el sufrimiento en determinadas zonas del planeta nos va a resultar indiferente o nos podemos aislar en otras. En el fondo, un África sufriente evidentemente va a tener consecuencias para Europa, ¿no? Esto es algo que puso de manifiesto el Pentágono en su momento con la guerra de Siria. Decía, es probablemente una de las primeras guerras que podemos determinar como enormemente influenciada por el cambio climático, con grandes periodos de sequía que generan movimientos migratorios en el interior de Siria hacia unas ciudades que no están dimensionadas y explota, ¿no? Explota la violencia. Yo creo que esto lo vamos a vivir cada vez más. Al frente del negacionismo se ha puesto Donald Trump, que está sufriendo en carne propia los efectos de estos dos huracanes tan devastadores, ¿no? Porque ya algunas agencias estimaban las pérdidas en 290.000 millones de dólares y estamos hablando de más de un centenar de muertos porque los efectos del huracán continúan. ¿Es posible que haya algún cambio en la postura del presidente de los Estados Unidos? El negacionismo, en fin, hay por ahí análisis, en fin, bastante buenos, ¿no? De gente que es más competente que yo en eso. Pero se habla de que el negacionismo se compone de tres grandes grupos, ¿no? Uno, los grupos económicos, obviamente, que dependen el negocio que tienen del petróleo o de los combustibles fósiles. Es explicable. Yo, si fuera petrolero, seguramente diría que todo eso es mentira, aunque en el fondo sé que es verdad, pero lo diría, ¿no? Otro, el confrontamiento político. Se está identificando, y en Estados Unidos así ocurre, entre demócratas y republicanos. Es decir, si se es republicano no se puede pensar que el cambio climático es algo real, o al menos no decirlo, mientras que si es demócrata justamente todo lo contrario. Es decir, una polarización política excesiva. Y luego está ese tercer componente, que es el de la gente. A mí me lo van a decir, esto es un cuento, que no me lo creo. Entonces, ese es el negacionismo. No hay ninguna base científica, vamos, ni científica ni lógica para negar algo que la ciencia viene asegurando desde hace ya mucho tiempo.
y realmente, en fin, no tiene sentido la negación, salvo con esos tres componentes que he dicho. Bueno, que en el fondo es un cinismo absolutamente censurable, ¿no? Al final hay determinados aspectos de la ciencia que pueden ser interpretables, pero hay determinadas bases de la ciencia, la física, las matemáticas, los modelos que dan de sí lo que dan de sí, son bastante obvios. Yo, sin embargo, creo que con respecto a la pregunta concreta de qué puede ocurrir después de estos huracanes, yo estoy convencida que esto en gran medida va a remover muchos de los pilares del multilateralismo, tal como lo conocemos, incluso las bases del Acuerdo de París, pero va a remover también una sociedad que ya está fracturada como es la sociedad americana. Es verdad que la sociedad americana, más allá de esa división entre demócratas y republicanos, durante mucho tiempo se ha querido convencer que esto era una cosa, pues algo así como de comunistas, que querían planificar su vida o que les preocupaba cómo podía incidir en el incremento del galón de petróleo de su coche, que es lo que les daba la libertad. Pero yo creo que eso está cambiando, la gente lo siente de una manera diferente, siente la amenaza que esto representa y ya vemos que hay una división muy fuerte entre ciudadanos e instituciones americanas que ya no es tan nítida como demócratas y republicanos. Alcaldes, gobernadores republicanos están haciendo de esto un asunto de primer orden. El siguiente paso en una sociedad como la americana, una vez que además la industria del seguro y del reaseguro se da cuenta que es imposible absorber ese volumen de pérdidas, asegurar algo que no tiene posibilidad de retorno y que sabes que va a fallar, o incluso asegurar el coste de invertir en un determinado modelo que va a fracasar, que es otra cuestión que afectará también a los más vulnerables, que no podrán obtener financiación para su propio desarrollo, porque, a ver, esto qué recorrido tiene, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que vamos a vivir, o es muy probable que veamos, es un incremento de la litigiosidad. Lo hemos visto ya en ejemplos concretos, cuando se ha llevado a los tribunales a Exxon por ocultar a los accionistas información relevante sobre cómo podía irse devaluando el valor de sus acciones como consecuencia de la responsabilidad derivada de estos daños, algo parecido a lo que ocurrió en la industria del tabaco, y cada vez más veremos litigios pues, contra el director de la Agencia de Protección Ambiental Federal, que está desprotegiendo, poniendo en situación de riesgo a la sociedad americana, contra los gobernadores que no actúan, contra los alcaldes que no advirtieron o contra las empresas que son la fuente de ese problema de emisión, ¿no? Entonces, todo esto, que tendrá su recorrido, se conseguirá, no se conseguirá, pero lo que pone de manifiesto es hasta qué punto no abordar un problema cuando se tiene la oportunidad de abordarlo y hacerlo de una manera razonable, genera una crispación que en el fondo perjudica a todo el mundo, ¿no? Eso a escala internacional es posible también que lo veamos, antes aludía Manuel, a ese mecanismo de pérdidas. Claro, yo puedo asumir que usted me compense solidariamente, pero lo que no estoy dispuesta a asumir es un escenario de pérdida permanente sin que haya una movilización masiva, ¿no? En la última semana, me parece que en Nature, una revista científica, en fin, de relevancia, apareció un pequeño artículo, un pequeño suelto, en el que hablaba de que dos accionistas de un banco australiano habían puesto una querella contra el banco porque en sus informes anuales de balance y de perspectivas no incluían el incremento del riesgo de desastres naturales debido al cambio climático. Y está en tribunales. Quiero decir, lo que decía Teresa, la litigiosidad, una palabra que es difícil de pronunciar al principio, la litigiosidad va a aumentar. Yo creo que sí. Y además es que debería aumentar, porque realmente el responsable último de esto son los que estamos usando, los que estamos emitiendo estos gases, y el que más emite es más responsable que los demás. Manuel de Castro decíamos que es experto en la aplicación de modelos matemáticos para predecir el clima. Es una herramienta que parece estupenda, ¿no?, para combatir todo lo que estamos hablando. Existe la herramienta, se utiliza, porque además usted trabaja ya, de hecho, ¿no?, en predicción de climas a corto plazo. Y lo que parece evidente, pues ya lo hemos visto, es que han sido el verano más caluroso de la historia, como lo fueron 2016, 2015, ya hablamos del otoño más caliente. ¿Qué nos espera, Manuel? ¿Qué nos espera? Pues lo que nos espera es este incremento de frecuencia de veranos cada vez más calientes, lo cual no quiere decir que posiblemente el verano que viene haya a lo mejor una ola de calor y no tan grave como la de este año. Es decir, no estoy hablando de que todos los años tenga que ser necesariamente más seco y más caluroso que el anterior, pero la tendencia es esa y cada vez más frecuencia. Los modelos nuestros, por ejemplo, en un informe que hace ya unos años emitimos, pues ya se habla de temperaturas cercanas a 50 grados en el sur de la península. En Córdoba ya hemos llegado a los 47.
y preveíamos los 50 para para el tercer tercio del siglo. O sea que se están nos estamos las adelantando. predicciones. Es decir, bueno, esto es un récord, quiero decir, ¿no? Ahora, si se repite 4 o 5 veces los 47 grados, entonces yo diría que estamos adelantando. Es decir, esto está ya, en fin, muy estudiado y, hombre, evidentemente hay incertidumbres y nosotros siempre acompañamos esos escenarios con unos, digamos, abanico de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, aún con incertidumbre es muy preocupante, claro. Teresa, además hay que prepararse para migraciones forzosas por cuestiones de clima. Yo creo que volviendo un poco a lo pequeño que es el mundo, hasta qué punto hemos descubierto que vivimos en un mundo muy pequeño y muy interconectado, nos guste o no nos guste, y cada vez entendemos mejor los impactos transnacionales del cambio climático y la vulnerabilidad ligada a esos impactos transnacionales en función de la dependencia que tengamos de los vecinos, de los entornos de los vecinos. En algunos casos porque se producen flujos financieros que efectivamente pueden tener de repente una caída de valor muy importante y esto nos afecta directamente. En otros casos porque dependemos de volúmenes de comercio que proceden de zonas que se pueden ver afectados por un clima diferente y que eso cambia la posibilidad de recibir suministros. En otras ocasiones por flujos biológicos, llamémoslo, es decir, por aguas transnacionales, ríos que no llegan a mantener los caudales que veíamos antes, pero también por flujos de personas. En el fondo, el que en una determinada zona del planeta haya graves sequías, graves problemas de aprovisionamiento de alimentos, graves catástrofes climáticas, pone en jaque a una población que de manera muy natural, muy intuitiva, como haríamos cualquiera, buscará solución en otro espacio. Y eso puede generar o bien conflictos o bien grandes movimientos migratorios. Por tanto, es una convicción total de que esto es todos en el mismo barco y o nos va a todos bien, razonablemente bien, o nos va a todos necesariamente mal, ¿no? Y de ahí la cuestión de la existencialidad. Y eso yo creo que lo tenemos que medir también en la perspectiva de nuestro entorno más cercano, que representa para España un escenario de clima diferente, porque hablábamos antes de Trump, o hablábamos de esos escenarios, de esos resultados de modelos climáticos, y Manuel ponía algunos ejemplos importantes, ¿no? Pues imaginémonos en España, de la mitad para abajo, con varios días al año con más de 45 o 47 grados, con varias semanas al año con más de 40 grados, con grandes problemas de aprovisionamiento de agua que puede significar sequía para el campo, para la actividad, para el turismo, para la vida de las personas, para la salud. Incluso. Y pensemos qué puede pasar cuando ese mismo parámetro se está produciendo en zonas con menos capacidad de reacción, con menos capacidad de previsión, con menos capacidad solidaria, como puede ser África, que está a 14 kilómetros de nuestra frontera. Por tanto, es obvio que esto nos va a afectar muy directamente, y lo que es llamativo es hasta qué punto nos está costando reaccionar. Yo creo que es muy sorprendente cómo no forma parte de la agenda pública con mucha más virulencia, con mucha más fuerza de lo que hoy por hoy percibimos, incluso con Parece que faltan anunciadas, ¿no? actuaciones más contundentes, ¿no? Las buenas intenciones se ven, ¿no? El Acuerdo de París, cada vez más países firmándolo, o sea, las buenas intenciones existen. Es difícil llevarlo a la práctica por los intereses económicos que hay, pero lo que parece evidente, como nos decía Manuel, es que ya las predicciones cada vez nos acortan el tiempo para llegar a esa situación que desde luego puede ser infernal, ¿no? En el caso de España, con el tema del calor, insoportable. Y no solamente los científicos, no solamente estamos previendo esta evolución, sino también hacemos cálculos para decir si se tomaran estas medidas, las consecuencias serían estas, o si no se toman, serían estas otras. Quiero decir, se puede cuantificar. Y esto es herramienta que ya tenemos. Tenemos una cuantificación del coste de la inacción, que se llama, es decir, qué costaría el no hacer nada. ¿Cuánto costaría? Evidentemente, ¿cuánto costaría en el futuro? Obviamente. Ahora no, ahora sería, pues nada, el coste sería sin ningún coste, ¿no? Pero en el futuro, ¿cuánto costaría? ¿Y cuánto costaría remediarlo anticipadamente? Y vamos, hay por ahí economistas y hay muchos informes por ahí que están hablando, vamos, por goleada, el doble. Estamos hablando de que es muy,
digamos, beneficioso tomar medidas antes y para no sufrir las consecuencias después. Y estamos hablando de economía, como decía el otro, que es economía. De todas maneras, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que la señalabas tú, Isabel. Adoptar una decisión no significa que se ejecute automáticamente. Es decir, uno puede decir que quiere un mundo sostenible en 2030 o que quiere un mundo sin carbono en 2050, pero eso no ocurre per se. A la hora de la verdad hay que alinear las políticas, hay que alinear las señales económicas, hay que generar los mecanismos que faciliten que todos actuemos en la misma dirección, y eso en parte es un contexto regulatorio, cuáles son las emisiones de los coches, qué ocurre con la movilidad en nuestras ciudades, qué ocurre con nuestros edificios y el consumo energético asociado, qué ocurre con la generación de esa energía que vamos a tener que consumir, qué pasa con el sistema fiscal. Es decir, no es una agenda que podamos imputar a un responsable de política ambiental, punto. Es una agenda para niveles de decisión muy diferentes, locales, regionales, nacionales, públicos y privados, y es una agenda que involucra a distintos responsables sectoriales que la medida en que interiorizan qué puede suponer el cambio climático y un clima diferente y qué es lo que deben incentivar, aciertan, y en la medida en que no lo hacen, incrementan el problema. ¿Y somos conscientes los ciudadanos de la necesidad de utilizar los recursos con moderación e inteligencia? Porque se están agotando. El caso de la sequía es evidente. Estamos en un momento, por ejemplo, en España, con los pantanos totalmente agónicos. Yo creo que entre la sociedad, no soy sociólogo, pero yo creo, percibo, en fin, claro, yo estoy en la sociedad y por tanto también oigo y tengo oídos, ¿no? Yo creo que sí, percibo que la gente está preocupada, en general, obviamente está el inconsciente que no, está preocupada. Lo que pasa es que yo creo que, en fin, esto son cuestiones políticas, y entonces los políticos son los que tienen que guiar un poco el comportamiento o la evolución del comportamiento social, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que conciencia sí hay, y la gente lo está percibiendo. Es decir, el cambio climático es que yo creo que en España lo estamos viendo muy bien, ¿no? Y constantemente lo tenemos presente. O sea, yo creo que sí, la sociedad es consciente de esto, y por eso yo creo que sería incluso comprensiva a la hora de tomar medidas que tienen un coste. Ya he dicho antes, o sea, el coste de la mitigación del cambio climático es innegable. Es decir, esto no sale gratis, pero tiene un coste, pero tiene muchos beneficios. Y estoy hablando de beneficios ya no solamente en el futuro, sino incluso en la actualidad, beneficios en la salud. En una ciudad, si mejoramos la movilidad, si disminuimos las emisiones de los vehículos de transporte, mejorará la salud de la población. Es decir, pero esto es algo inmediato. Es decir, la respuesta es no dentro de 30 años, es mañana. Es decir, yo creo que sí, la sociedad estaría, la mayoría, quiero decir, obviamente siempre hay discrepantes, estaría dispuesto a asumir ese coste, porque la preocupación yo pienso que está ahí, ¿no? ¿No te parece, Teresa? Sí, y yo creo, si me dejas complemento, porque a mí me parece que aquí hay como tres vectores. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay una intuición muy clara desde el punto de vista social, y yo creo que la sociedad estaría dispuesta a absorber mucho más de lo que hoy por hoy se le propone, sin que eso signifique que todo el mundo esté dispuesto a ser héroe. Es decir, en el fondo yo necesito encontrar una solución de movilidad, una solución de vivienda, una solución de compra que sea razonable, ¿no? Y eso es lo que falta. Es decir, yo creo que la ciencia aporta herramientas de entendimiento, como tú decías, herramientas de alarma, capacidad sistémica para ver qué resultados se tiene si se conjugan distintas medidas de una manera o de otra. Yo creo que la sociedad aporta valores, emociones y pide cambios, pero yo creo que hemos inventado durante 200 años, nos ha costado, ¿no?, inventar un sistema de arbitraje para facilitar las decisiones de interés público que permitan avanzar más rápidamente sin dejar a nadie atrás. Y eso es lo que yo creo que en estos momentos está fallando, y a veces es simplemente por inercia, por desidia, y me parece que es en lo que debemos hacer más énfasis. Ha habido un compromiso expresado en determinados foros internacionales, incluso en foros nacionales, pero sin embargo necesita llegarse a declinar todo ese compromiso en las medidas concretas que cumplan de sobra lo que dice el refrán, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. De qué modo vamos completando ese esquema para facilitar
un cambio que es un cambio sistémico, que es un cambio de nuestra estructura social y de nuestra estructura económica, que no se puede construir a golpe de activismo o a golpe de héroes, que necesita un marco adecuado. Teresa trabaja en desarrollo sostenible, lo hemos dicho en la presentación de este programa. ¿Qué es la economía circular, Teresa? Bueno, yo creo que la economía circular es una manera de expresar esa necesidad de conciliar una prosperidad económica que satisfaga las necesidades de las personas con los límites físicos, químicos, biológicos del planeta finito que tenemos. Evidentemente, lo que hemos descubierto es que el modelo tradicional, que era un modelo en el que se apropiaba la sociedad de determinado recurso, lo utilizaba, lo desechaba y se acabó, y además era un modelo lineal muy basado en la economía de los combustibles fósiles, genera tantas externalidades que no es viable para satisfacer esa necesidad de crecimiento económico, de prosperidad económica. Por tanto, lo que hay que pensar es en de qué modo podemos generar esa prosperidad dentro de los límites biosistémicos. ¿Eso qué supone? Pues supone diseñar las cosas de una manera diferente, que permitan que entren en el sistema de aprovechamiento, de generación de bienes y servicios, pero que puedan volver otra vez al sistema una vez que hemos facilitado ese recurso. Y a veces son soluciones muy sencillas o muy obvias para nuestro modelo actual, que es gestionar bien los residuos. Sabemos que no basta solamente con gestionar bien los residuos, sabemos que hay otras muchas cosas que habrá que poner en práctica, entre otras, pues a veces procesos de sustitución, ¿no? Si podemos utilizar madera en lugar de acero, pues facilitamos una respuesta mucho más viable, siempre y cuando gestionamos la madera bien, que no esa producción de acero que acabará en algún rincón olvidado. Estamos terminando nuestro tiempo en estos conversatorios. Manuel, ¿en qué predicciones está trabajando ahora? Bueno, lo que hacemos es seguimos en las predicciones. Ahora hay yo creo que es un mandato en el Acuerdo de París que hagamos simulaciones de qué emisiones darían lugar a un incremento de temperatura que no supere 1,5 grados a final de siglo. Estamos viendo que va a ser casi imposible, pero estamos haciendo ese tipo de simulaciones, ¿no? De cuántas emisiones sería necesaria reducir para no llegar a sobrear ese límite, ¿no? Y luego también estamos haciendo pues algunas simulaciones sobre el cambio de usos de suelo, que también es muy importante, es decir, bien sea por el cambio de usos de suelo hechos por los hombres, por la actividad agrícola fundamentalmente, como por el cambio de uso de suelo natural, porque con estas temperaturas y estas sequías, pues ecosistemas, pues se vendrán abajo, se degradarán, ¿no? Ese tipo de estudios es lo que estamos haciendo, con la modestia de nuestros medios, que no son tan grandes como las agencias climáticas, internacionales. Pues confío en que en este tiempo hayamos convencido, ¿no?, a algún negacionista de que el cambio climático existe y que los efectos los estamos viendo con demasiada frecuencia, ¿no?, y con unos efectos como hemos visto en estos huracanes catastróficos. Manuel de Castro, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Castilla-La Mancha, Teresa Rivera, directora de Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales en París. Gracias a los dos por estar con nosotros en este tiempo, abierto también a América Latina, y a ustedes un día más. Muchas gracias por seguir muy atentos a estos conversatorios en Casa de América.